Nos acompaña también Danae García, que es abogada especializada en extranjería y derechos humanos, activista antirracista y trabaja en SOS Racismo desde el año 2014, principalmente trabajando en campañas de denuncia contra los centros de internamiento de extranjeros y en la Comisión Jurídica de la organización, espacio donde ha desarrollado labores de denuncia de las violencias del racismo institucional y acompañamiento a las víctimas de las mismas. También, Danae, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y también tenemos interés en escuchar, precisamente como parte de organizaciones del ámbito civil, de la sociedad civil organizada, qué se echa en falta o qué se cree que es necesario que mejoren pues, las autoridades policiales, Administración de Justicia u otros organismos que se encargan de recibir quejas y denuncias para cumplir satisfactoriamente ese papel que la víctima espera, ¿no?, de las autoridades, ¿no?, y evitar esa desconfianza que existe. Entonces, ¿qué es lo que entendéis que es necesario para que las víctimas, cuando acuden, se sientan satisfechas por el trato recibido, por los resultados obtenidos cuando son víctimas de discriminación racial o de racismo? Bueno, pues primero quería dar las gracias por este espacio en nuestras jornadas antirracistas dentro del Ministerio de Igualdad y por poder debatir, ¿no?, sobre este tema, que es un tema muy complejo, como las ponentes de esta mesa saben, y donde queda muchísimo por recorrer, ¿no?, desgraciadamente. Bueno, yo quería comenzar hablando, o mencionando a Ana Bodi, que es una niña que falleció ayer en el puerto de Arguineguín, cuando llegó, ¿no?, en una patera que venía con una parada cardiorrespiratoria y falleció, ¿no? Esto lo quiero resaltar porque claro, al final el delito del que estamos hablando aquí, ¿no?, el 510 del Código Penal, por el que de alguna manera pues, se pueden denunciar todos los actos, delitos de odio que sufren en concreto, ¿no?, las personas migrantes o racializadas, que es como pues, lo que venimos hablando en esta charla y en esta semana antirracista. Claro, ya no solo estamos hablando de los prejuicios en sí, ¿no?, que pueda sufrir una persona porque a lo mejor la han insultado, porque ha tenido algún problema en el trabajo, ¿no?, o porque ha tenido algún problema en la vivienda, etcétera, ¿no?, sino que también hay una gran parte de los casos, sobre todo de los que nos vienen a SOS Racismo, Madrid, que tratan sobre la discriminación dentro de la administración, ¿no?, en general. Claro, aquí esto ya es muy complicado, ¿no?, porque estamos hablando de que si se producen ciertos casos, por ejemplo, cuando hay una mala gestión, a lo mejor de un policía en concreto, o hay una mala gestión de un funcionario de una administración que a lo mejor se pudiera incardinar en un delito de odio, claro, es mucho más complicado, ¿no?, tanto de probar como de que pueda prosperar la denuncia o pueda tener éxito, ¿no?, el procedimiento. Desgraciadamente, pues son muchos casos de este matiz, ¿no?, los que nos llegan a SOS Racismo. Sí que es verdad que SOS Racismo, la sede de la asociación está, o sea, su enclave pues es un enclave muy concreto, porque estamos hablando del barrio de Lavapiés, donde pues bueno, hay una alta presencia de gente migrante, de gente racializada, y también hay una alta presencia de policía, ¿no?, de autoridad policial. Con lo cual, pues bueno, hay muchos casos en los que se pueden generar tensiones que pueden acabar pues, con problemas, ¿no?, muy concretos. Claro, al final, muchos de los casos, como reseñaba antes, por ejemplo, ¿no?, que claro, hablando de la infradenuncia, ¿no?, el compañero primero ponente desde el Ministerio del Interior que ha comentado este tema de la infradenuncia, claro, al final tensiones que puedan haber entre personas con policía, pues que genera que si eso, por lo que sea, pues se te interpone un antecedente policial o un antecedente penal, cuando a lo mejor puede haber por medio pues equivocaciones, ¿no?, como pasa en muchos casos, y este antecedente, como digo, no se quite, pues eso genera en que la persona luego va a tener muchos problemas, o bien para obtener un documento, ¿no?, o bien para obtener el NIE, o bien para renovarlo, ¿no? Esto genera obviamente exclusión, y esto genera pues esa infradenuncia de la que hablamos, ¿no?, porque la gente en muchos de los casos no denuncia muchas cosas que le ocurren, porque, por un lado, pues hay falta de credibilidad muchas veces cuando se gestiona este tipo de denuncias, porque a lo mejor no se cree que ha podido pasar el hecho que la persona quiere denunciar. Eso por un lado, o por otro porque la persona pues, no tiene confianza, ¿no?, no piensa que eso sirva para algo y no quiere, ¿no?
eso hablo en los casos generales. Hay muchos casos que, por ejemplo, cuando tiene que ver con policía, pues la gente no va a esa propia comisaría, ¿no? En SOS Racismo en concreto hemos tenido también muchos casos de gente sin documentación, gente en situación administrativa irregular, que claro, pues ha recibido también, ¿no?, casos pues de delitos de odio comunes, a lo mejor lo que podemos pensar que son más comunes, pues insultos o a lo mejor agresiones, pues por temas de nacionalidad, de origen, ¿no?, de raza, y que se han denunciado y muchas veces pues han acabado en vez de gestionarse esa denuncia, pues en tramitarse un procedimiento administrativo de expulsión, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera pues pensamos que si queremos ayudar también a que las denuncias salgan adelante, pues también tenemos un poco que mirar hacia adentro, ¿no?, y ver cómo a lo mejor se puede gestionar y mejorar ese primer contacto que tienen las personas cuando van a denunciar, ¿no? No que acabe, a lo mejor como en muchos casos sí que ha ocurrido, en una expulsión, ¿no?, en vez de gestionar esa denuncia. Y esto es muy sangrante, porque al final si tú vas de alguna manera a querer que tu derecho sea reconocido y que se te reconozca como víctima y puedas llegar a ese procedimiento, ¿no?, donde se vea, donde esté el fiscal que te pueda ayudar, etcétera, etcétera, pues si ni siquiera puedes comenzar, digamos, con ese proceso, pues bueno, ya podemos saber sus consecuencias, ¿no?, en muchos de los casos. Claro, al final, por ejemplo, lo que pasa en muchísimos casos en este sentido, como decía antes, ¿no?, de las equivocaciones a lo mejor que algunas veces se pueden producir, por ejemplo, por parte de la policía en identificaciones, bueno, lo que nosotros denominamos por perfil racial o identificaciones racistas, ¿no?, en muchos casos. Claro, lo que hace es que de alguna manera, ahí lo que predomina o lo que se prioriza es una presunción de veracidad de parte de la policía, ¿no?, que obviamente en el derecho administrativo sí que existe, pero en el derecho penal pues no, porque en el Código Penal no aparece. Otra cosa que es que, bueno, que luego cuando va gestionándose y comenzando e instruyéndose el procedimiento, pues digamos que de alguna forma se vulnere de alguna manera la presunción la presunción de inocencia de la persona, porque a lo mejor hay una declaración policial, ¿no?, que la pueda eliminar de alguna forma. Entonces, bueno, como comentaba sobre estos casos, pues es un poco sangrante porque tenemos, o sea, del año pasado han llegado bastantes, ¿no?, alrededor de 250, muchos casos, ¿no? Ahora mismo no tengo la cifra concreta, pero sí, son muchos casos. Como decía otra vez, pues sí que es verdad que SOS Racismo en concreto está en un enclave muy específico. Obviamente, pues eso no pasa en todas las partes de España, porque en todas las partes de España no hay un barrio tan pequeño donde haya tanto predominio o tanta población migrante y racializada, ni tanta autoridad policial. Entonces, bueno, también es verdad que también se hace complicado el trabajo porque justamente está ahí, ¿no?, la asociación. Aparte de esto, bueno, de la gestión policial, ¿no?, muchas veces habría, de la mala gestión muchas veces, como decía, habría para hablar bastante. También creo, en específico, un tema del que yo trabajo todos los días, porque yo soy abogada principalmente de extranjería, es que, claro, lo que es, por ejemplo, la ley de extranjería o la normativa, ¿no?, que rodea esta ley de extranjería, su reglamento, etcétera, etcétera, pues también conculca que muchas personas que están dentro, o sea, que su vida, digamos, depende de esa ley, su renovación de un permiso de residencia, que es lo que le va a proporcionar pues vivir y poder trabajar, etcétera, etcétera, hace que digamos, todas las irregularidades que tiene esta ley y todas las cosas que harían falta cambiar o eliminar, pues hagan que sea muy complicado, ¿no?, la consecución de muchas cosas y entre ellas pues denunciar, ¿no?, cuando pues se tiene algún delito o lo que sea y se quiere denunciar. Claro, para empezar, a mí personalmente o a nosotros como SOS Racismo, pues el hecho de que haya ciertos elementos dentro de esta ley, ¿no?, de la ley de extranjería, como son, por ejemplo, la existencia todavía de los centros de internamiento de extranjeros, pues hace que se vulnere totalmente, ¿no?, muchos derechos de las personas migrantes en concreto, ¿no? Todo esto, o sea, os hablo de todo esto, que es muy general y que para hablarlo más en concreto pues necesitaríamos muchas más horas y tiempo de charla, hace que las personas pues no le den
digamos, la credibilidad suficiente, ¿no?, a las estructuras y a las herramientas que tenemos por parte de la Administración, pues, para denunciar los delitos de odio o los delitos que sufran en general las personas migrantes en concreto, ¿no? Claro, y esto es así, pues justamente por eso, porque al final, cuando muchas veces pues a ti te ocurre algo y piensas que a lo mejor, aunque tú veas o te cuenten que hay muchas herramientas y tengas acompañamientos, porque bueno, yo en concreto, hablo desde mi experiencia personal, he intentado acompañar a muchísima gente a poner denuncias, ya no de los casos que os he comentado anteriormente, de policía, etcétera, que eso al final pues va por otros cauces, ¿no?, sino de gente que a lo mejor pues ha ocurrido eso, ¿no?, pues que a lo mejor los vecinos de al lado han emitido amenazas con perfil de odio, ¿no?, o sea, que entrarían dentro del 510, por ejemplo, porque se han hecho a lo mejor vía internet, etcétera, etcétera, se han hecho en la calle, hay testigos, bueno, luego las especificaciones que tiene el delito en concreto, ¿no?, el tipo penal. Pero claro, esas mismas personas, pues les da miedo porque no confían, les da miedo porque dicen, ¿para qué voy a pasar yo por todo este trago si al final no se me va a resarcir, digamos, el daño que he sufrido ese día o que a lo mejor vengo sufriendo toda la vida, ¿no? Entonces, claro, es complicado. Sí que es verdad que bueno, las organizaciones que estamos en este trabajo diariamente, pues intentamos, digamos, que de alguna manera explicar a la persona pues todas las herramientas que se nos ofrece para poder hacer esto, ¿no?, con todos los derechos que se les da a las víctimas, como antes comentaba la compañera ponente fiscal. Pero bueno, es complicado, es muy complicado. O sea, la práctica, el trabajo práctico y diario con las personas día a día es muy complicado, ¿no?, y más con la existencia, como hemos comentado, de los problemas, digamos, de alrededor, ¿no?, la propia ley de extranjería, pues con todo lo que implica y bueno, y los propios problemas también que tienen muchas personas que al final muchos pues se incardinan en lo que denominamos nosotros racismo institucional, ¿no?, el racismo, digamos, que de alguna manera pues emana de la Administración. Yo no digo obviamente que esto sea una práctica general, ni mucho menos, pero sí que hay muchos casos y esto de alguna manera pues también tiene que salir a la luz porque si no nunca vamos a poder resolverlos, ¿no? Y bueno, creo que de momento termino con mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Danae, por tu intervención. La verdad es que, bueno, has mencionado algunas